Las ventajas, vamos a empezar con las ventajas. Existe una mayor productividad. ¿Por qué? Porque soy dueño de mi tiempo. Entonces puedo decidir qué hacer o qué no hacer en mi calendario. Nuevamente me empiezan a medir por objetivos, no por cuánto tiempo paso en la oficina. Tengo un menor tiempo de desplazamiento y esto está comprobado que afecta positivamente. Entonces los 13 meses que hablamos al comienzo, que invierto por 40 años de mi vida desplazándome 30 minutos, una hora diaria, ya no existe, porque ya no tengo que desplazarme, ya no tengo un gasto en el que tengo que incurrir para poder llegar a mi lugar de trabajo, sino que desde la comodidad de mi casa, de un espacio de trabajo, desde la playa, desde un montón de lugares diferentes, puedo cumplir con mis objetivos. El siguiente es que mejora mi balance vida-trabajo, y esto es súper importante, y como lo mencioné en la diapositiva anterior, esto se vuelve un tema propio, no de la empresa. Entonces, obviamente la empresa tiene que facilitar el balance vida-trabajo, pero al final uno es dueño de su balance vida-trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si saco vacaciones, las vacaciones son realmente para desconectarnos, es para tener salud mental, es para recargar la energía, es para decompress todo lo que uno lleva ahí adentro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estoy de vacaciones o me pongo en el que estoy fuera de la oficina, pero contesto correos, pero contesto llamadas, pero me uno a reuniones? La gente va a entender que cuando estoy de vacaciones también me pueden llamar, también me pueden buscar. Entonces eso afecta negativamente el balance vida-trabajo. Entonces nuevamente, esto se los dejo para que lo interioricen, lo mediten un poco y realmente piensen si tienen un balance vida-trabajo. Dentro de las ventajas también se encuentra, como lo conversamos, ser dueño del propio tiempo. Entonces ahora yo decido cómo organizo mi día. Entonces los viernes, por ejemplo, son días en los que evito tener reuniones para poder terminar la semana cumpliendo, ¿verdad? Sacando todas las tareas que tengo que cumplir. Entonces vamos a hablar ahora un poco de los desafíos que presenta el teletrabajo. Y aquí cabe importante resaltar que el teletrabajo fue algo que se nos vino a imponer en la gran mayoría de casos, por la razón, ¿verdad?, a raíz de una pandemia de salud. Entonces, nadie nos explicó cómo era teletrabajar, nadie nos educó en qué había que hacer desde la casa. Simplemente un día nos dijeron, mañana no regresen hasta nuevo aviso y sigan cumpliendo con los objetivos. Entonces, todo lo que ya conocíamos se nos movió y estamos en un proceso de cambio, por eso hablamos de la nueva realidad. Pero eso no implica que no hayan desafíos. Entonces, dentro de los desafíos está no lograr el balance vida-trabajo, por lo que les decía, una falta de socialización, que es clave, es importante y es muy real. Dejamos de socializar. Hay quienes vivimos en familia, hay quienes viven solos, hay quienes de verdad no socializan del todo. Y esto viene a generar un desafío en el teletrabajo que recae, ¿verdad?, o suma puntos para ser candidato a tener el burnout syndrome. Hay una falta de identificación con el equipo y con la empresa. Eso también es súper importante. Cuando uno empieza a laborar en una empresa durante este tiempo en el que todo es remoto, en el que me envían la computadora a la casa, espero instrucciones y bueno, el primer día no saben ni qué esperar, si lo van a llamar, si no lo van a llamar, si se va a conectar, si no se va a conectar, si hay una inducción, si no hay una inducción. Entonces, esto genera una falta de identificación con la empresa. Y ahí es donde uno como empleado y también la empresa hay que poner de su parte para realmente generar ese vínculo, realmente generar esa identificación con la empresa, sentirse parte de verdad de la empresa. Y por último, no contar con el escenario ideal para teletrabajar. Y nuevamente digo, cuando nosotros comenzamos con el teletrabajo, esto pasó a ser de la noche a la mañana. Entonces realmente, ¿cuántos teníamos un escritorio para trabajar en la casa? ¿Cuántos teníamos una silla ergonómica? ¿Cuántos teníamos un teclado, un monitor, un mouse, ¿verdad?, más que la computadora? Entonces, el desafío se vuelve en contar o crear ese espacio ideal para teletrabajar. Entonces, bueno,